A lo largo de estos videos te he contado anécdotas y curiosidades de Eric Carr, pero hubo un tópico que a muchos sorprendió y otros creen que es falso. Así que este video será basado en el libro de Paul Stanley y el de Eric Carr, y veremos cómo de una amistad también puede surgir odio, rencor y darte cuenta de las consecuencias de tus acciones. Ponte cómodo, estás en Grimedland. Hoy te voy a hablar de Paul Stanley y su enemistad con Eric Carr. Así que comenzamos. Eric se unió a Kiss en 1980, pero él no era el elegido. Ace, Peter y Gene y Vila Cohen estaban de acuerdo en que fuera el baterista de Kiss, pero el único que no quería era Paul Stanley, esto porque no veía tan extraordinario lo que el músico ofrecía. Aún así, Eric se quedó con el puesto. De hecho, el manager de Kiss le regaló un hermoso Porsche que quería pintar de un color horrible. Según Paul, fue de compras con Eric para que se acostumbrara al tipo de vida que él esperaba. Eric venía de una familia humilde, y Paul sabía eso, lo cual era un buen augurio ante cualquier pelea de egos. Paul cuenta que le hicieron varias novatadas en la primera gira por Europa, desde hacerle pronunciar una palabra inexistente en un restaurante en Francia hasta sonrojarlo con las chicas, pero una de las más relevantes fue que una fotógrafa le pidió una entrevista. La fotógrafa, que también era periodista, le dijo que si le podía tomar fotos sin maquillaje y en una bañera totalmente desnudo. Eric accedió. Cuando Paul le preguntó cómo le había ido, Eric le contó que la fotógrafa le pidió, fotografías de este tipo. Paul en ese momento lo regañó, pues aunque le prometieron que no publicarían las fotos, él sabía que lo harían. Al siguiente día las fotografías fueron publicadas, y Eric se decía a sí mismo que era un idiota. Esto te lo cuento para que entiendas el humor y química que había hacia ellos. Paul siempre ha sido una persona muy extrovertida fuera de su personaje. Es alguien solitario que suele ser cruel al decir las cosas, y esto fue clave para que empezara esta disputa. Voy a ir contándote la perspectiva de los músicos, es decir, primero te voy a contar la perspectiva de Paul Stanley sobre esta pelea y posteriormente te voy a contar la de Eric Carr, así que vamos a comenzar con la del señor Stanley. Paul comenzó a planear su gira solista. Eric Carr quería participar, pero Paul le dijo que no, pues sería como llevar a medio Kiss, así que se decantó por Eric Singer. Al final de la gira, Paul llenó 2 noches en el Club Ritz y Eric Carr se presentó en una de ellas. En el backstage, Eric se encontró con Singer y le dijo: «¿Tú me vas a reemplazar en Kiss?». Paul le contestó: «Eric, tú eres el baterista de Kiss y él es solo el de mi banda solista». Aún así, Paul cuenta que Eric desde ese momento dejó de dirigirle la palabra, además de que sospechaba que Eric estaba bebiendo demasiado y quizá estaba consumiendo alguna otra sustancia. El tiempo pasó y Paul recibió la llamada de Eric dándole la noticia que tenía cáncer. Paul cuenta que estuvieron durante su operación a corazón abierto, y él se negaba a creer que era algo serio. Creía que Eric se iba a recuperar. Aún así, Kiss tenía que grabar God Gave Rock and Roll to You. Eric le rogó a Gene y Paul que lo dejaran grabar con ellos, pero debido a su condición, estos solo lo dejaron hacer coros y grabar el video. Si yo hubiera sabido que sería la última vez que tocaría con nosotros, le hubiera dejado grabar todo lo que quisiera. Según Paul, al ver que hubo una química con Ezrin, decidieron grabar un nuevo disco con él. Paul le contó a Eric que Singer sería quien grabaría el disco y este dejó de hablarle. No contestaba las llamadas y negaba a darle cualquier informe a Gene y Paul sobre su condición médica. Fue hasta que una mañana Paul recibió una llamada de una de las personas del crew de Kiss y le comentó que Eric había empeorado y habría sufrido un derrame cerebral. Paul y Gene trataron de contactarse con Eric y su familia, pero les negaban la información, hasta que la mañana del 24 de noviembre confirmaron el deceso del músico. Gene y Paul quedaron petrificados, pues no pensaban que en tan poco tiempo las cosas se complicarían. La hostilidad se sentía durante el funeral. El olor a flores y ver a mi amigo en el ataúd fue doloroso. Repetía constantemente que ese no era Eric, pues quedó irreconocible. Ace y Peter estaban allí, y era gracioso porque Peter siempre sintió odio hacia Eric por suplirlo en Kiss. Después, Peter le explicó que Eric le marcaba para desahogar sus penas. Sé que era mentira, pues era común en Peter decir ese tipo de tonterías. Los padres y la novia de Eric nos contaron el porqué de su odio. Resulta que Eric nos dejó como los malos. Eric decía que le dimos la espalda, que lo despedimos de Kiss y no íbamos a pagar sus cuentas médicas, cosa que era mentira. Yo no me sentía como el malo, pues no hice nada malo. En el funeral solo sollozaba y no podía parar de llorar.
En días posteriores al fallecimiento de Eric, me planteé si realmente había manejado bien las cosas, y con el tiempo me di cuenta que no lo hice. Nosotros le dimos la espalda. Nosotros le quitamos lo que más amaba, y eso era Kiss. La perspectiva de Eric es completamente diferente, pues Eric cuenta que quitaron su solo de batería de la gira de Hot on the Shade, además de que sus ideas no eran valoradas en Kiss. Al momento de enfermar de cáncer, Jim, Paul y Bruce buscaron el tipo de cáncer que tenía y se dieron cuenta que la tasa de supervivencia era nula, además de que el psicólogo de Paul pasó a ser el asesor financiero de la banda y aconsejó que llevar a un enfermo de gira triplicaría el costo del seguro, cosa que Kiss no podía permitirse. Así que por medio de amenazas tanto a los padres de Eric como a su novia, les decían que cortarían el seguro médico si Eric no renunciaba a la banda. Es por eso que la familia de Carr no daba informes a Gene y Paul, pues si sabían de la gravedad de la enfermedad, sería el pretexto perfecto para despedirlo. Todo esto también lo confirma Gary Corbett, quien fuera el tecladista de Kiss. El desenlace ya lo conoces. Eric terminó falleciendo, y posiblemente más triste que nunca al saber y creer que sus amigos le dieron la espalda. Te he contado las dos caras de la moneda. El criterio lo tienes tú. La información fue extraída de la autobiografía de Paul y de Eric Carr. Te leo en la caja de comentarios. Mi nombre es Grimet y nos vemos en un próximo video.